Entonces, hoy vamos a empezar con el cálculo del tamaño de la muestra para muestreo simple al azar. Ahí vamos a considerar lo que son factores estadísticos, que son el nivel de confianza, la variabilidad de la característica de interés y el margen de error. Y factores no estadísticos se puede mencionar algunos, como lo que es los objetivos que tenga la investigación, la metodología o la forma como voy a hacer la recolección de los datos influye en el cálculo del tamaño de la muestra. Cuáles son los recursos con los que cuento, ¿verdad? Recursos materiales, recursos económicos, recursos humanos y el tiempo. El tiempo también es un elemento a considerar, ¿verdad? Porque si el tamaño de la muestra me dio, no sé, 800 y yo no tengo tiempo, ¿verdad? O recursos para poder entrevistar a 800 personas, necesito reducir el tamaño de la muestra. Entonces, hay factores no estadísticos que consideramos para el cálculo del tamaño de la muestra. Y estos que les acabo de mencionar como factores estadísticos, que ya los vamos a ir viendo con detalle uno por uno. Optativo, ¿verdad? Si se conoce el tamaño de la población, aplicamos lo que es el factor de corrección por finitud. Si no se conoce, pues no lo necesitamos, ¿verdad? Tomamos en cuenta únicamente estos tres factores estadísticos para el cálculo del tamaño de la muestra, utilizando muestreo simple al azar. Entonces, en el librito de fórmulas, en la página 13, ustedes tienen el cálculo del tamaño de la muestra para muestreo simple al azar. ¿Qué es lo primero que nos preguntamos? Bueno, ¿cuál es la variable que yo estoy estimando? ¿Es una variable cuantitativa o es una variable cualitativa? Pues recuerden que las cuantitativas las medimos con promedios y las cualitativas con proporciones. Entonces, una vez que nos ubicamos con la variable que vamos a trabajar, ¿verdad? Si es cuanti, utilizamos alguna de estas dos fórmulas. Si es quali, utilizamos algunas de estas otras dos fórmulas. ¿Cuáles uso? ¿Las de la izquierda o las de la derecha? Bueno, entonces pregunto, ¿conozco el dato de la población? ¿Verdad? ¿Tengo una población finita o no conozco el dato de la población? Entonces trabajo con población infinita. Entonces ven aquí los tres elementos o tres factores estadísticos que les acabo de mencionar. Z de alfa medios. Este es un valor de la distribución normal estándar. Entonces, el investigador lo que define es el nivel de confianza. Ese es el primer factor que se define aquí en el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, a partir del nivel de confianza con el cual yo quiero generalizar los resultados de la muestra a la población, así va a ser el valor de la Z, ¿verdad? Del estadístico que voy a poner aquí. Entonces, Z de alfa medios es un valor relacionado con el nivel de confianza. Luego tenemos sigma, ¿verdad? Esto es la variabilidad de la característica que yo estoy midiendo. Recuerden que en una variable cuantitativa es sigma y en una quali es raíz de P por Q. Ven que es la misma fórmula. Z de alfa medio, sigma, o raíz de P por Q en una quali, y D. D se refiere al error de muestreo, ¿verdad? El error de muestreo que definimos anteriormente, que es la diferencia máxima que voy a permitir del valor estimado con respecto al valor real. Entonces, si yo estoy estimando, por ejemplo, la edad de los estudiantes universitarios, de todos los estudiantes universitarios matriculados en este segundo ciclo del 2020. Entonces, yo no quiero que varíe esa característica en más de 3 años, por ejemplo, del valor real, o en más de 2 años, que no haya una diferencia mayor de 2 años. Eso lo define el investigador de acuerdo a la característica de interés, ¿verdad? Entonces, si es cuanti, ese ejemplo que les acabo de indicar. Si es quali, por ejemplo, en términos de proporciones, no sé si recuerdan el ejemplo que vimos cuando hicimos estimación, que teníamos la proporción de estudiantes que comían remolacha, que yo creo que es un 60%. Entonces, bueno, yo quiero definir un margen de error cuando vaya a hacer inferencia estadística, cuando calcule después el tamaño de la muestra y haga las mediciones y las estimaciones, que el error, ¿verdad? Que esa proporción de estudiantes que consumen remolacha no sea mayor de un 8% o un 7 o un 10, ¿verdad? Que no varíe más de ese valor que yo establezco ahí. Eso es el error de muestreo. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Ahí están los elementos que acabo de mencionar y aquí profe, está el disculpe. tamaño de la muestra. Sí.
Perdón que la interrumpa así, es que vieras que no tengo la forma de levantar la mano en el Zoom mío, no sé por qué, pero Ah, tranquila, pueden interrumpir, no hay problema. Sí. es que yo estaba leyendo en el libro y la fórmula viene diferente. ¿Hay alguna razón por la que venga diferente? ¿Diferente en qué sentido? La que usted acaba de mostrar, la de las tablas. Estas. Ajá. Ajá. Si quiere ahora me manda una foto de la que usted tiene en el Okay. chat de WhatsApp y la vemos a ver qué es lo que tiene diferente. Está bien, está bien. Bueno, ¿algo más que quieran consultar? Bueno, yo tengo el Sí. libro físico y a mí sí me salen así, como están ahí. Ok. Bueno, ahora la compañera nos manda la fotillo, a ver qué hay de diferente en la fórmula. Muy bien, entonces, otra vez nos ubicamos en la variable, cuanti o quali, después nos ubicamos si conocemos o no la población, finita o infinita, si no la conocemos, y aplicamos la formulita con los elementos que les acabo de mencionar, la confianza, la variabilidad y el error. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. Aquí pueden darle clic a este enlace que está en la presentación y ahí tienen como la fórmula preestablecida para hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, alguien que me tome aquí los datos, tome una foto, que los tenga por ahí para pasarnos a Excel a hacer el cálculo. ¿Me avisan? ¿Ya lo tienen? Sí, profe. Sí. Entonces, aquí. Ok, entonces vamos a ir poniendo los datos del ejemplo 1. Tenemos el peso en libras, esa es la variable que queremos estimar, ¿verdad? El peso de las bolsas, ¿cierto? Sí. Ajá, Sí. ¿qué otros datos tenemos? La La desviación. estándar. La desviación estándar, ¿cuánto es? 1.2. Ajá, ¿qué más tenemos? Confianza 95. Confianza, 0,95, ajá. Y dice, Sería como un valor máximo, creo. ajá. ¿Qué dice? ¿Qué dice el enunciado? Además requiere que el peso máximo no se aleje del valor poblacional en más 0.5 libras. ¿Ok? No. El Esa error es la- poblacional. Esa Esa sería es la la- D, ¿no? Exacto, esa es la definición del error. ¿Cuánto voy a permitir yo que se aleje el valor estimado del valor real, verdad? ¿Y eso es cuánto? 0.5 libras. 0.5. Ok. Entonces, vean, bueno, este valor lo ponemos directo en la formulita, el error también. Pero la confianza, recuerdan que la fórmula decía Z de alfa medios. Entonces, ahí sí tenemos que buscar cuál es el valor de Z de alfa medios. Okay. A partir de la confianza, buscamos el Z. Entonces, este valor de aquí, la confianza, esto es 1 menos alfa, ¿verdad? 1 es decir 100% de confianza, ¿verdad? Aquí sería 1 menos alfa, eso es la confianza, que es 0.95. Entonces, voy a poner por aquí, confianza, 1 menos alfa. Da 0.05. Ok, ajá, eso es 0.95. Para despejar alfa, dice el compañero. Eso sería alfa, ¿no? Se tendría que dividir en 2. Exacto. Entonces alfa es igual a, despejando de aquí, dice el compañero, 0.05. Y después alfa medios. Entonces dividimos eso entre 2 y nos da ¿cuánto? 0.025. Ok. Pues ya tenemos alfa medios. Ahora nos falta el Z correspondiente a ese alfa medios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ubicamos? En la tabla. Bueno, En la tabla de la distribución. normal o ¿Y con aquí con el Excel? intervalo. Con la ¿Aquí función con de Excel? intervalo. No. Intervalo de confianza. No.
no porque no es un intervalo, sino que es el Ay, cálculo del no. tamaño de la muestra. Lo que estamos calculando aquí es la muestra, ¿verdad? ¿Cuántas bolsas de todas esas, ellos quieren medir el peso de las bolsas, entonces de todas las bolsas que se producen en esa empresa, ¿cuánto es el tamaño de la muestra que tengo que calcular para medir el peso máximo que soportan esas bolsas, ¿verdad? Esta es la variable que estoy midiendo. Entonces, ¿cuántas bolsas requiero para saber cuántas mediciones tengo que hacer del peso para determinar el peso máximo? Entonces, muy bien, en las tablas las podemos ubicar, pero si no tuviéramos las tablas y lo que tenemos es Excel, entonces aprovechemos la herramienta, ¿verdad? ¿Alguien sabe aquí en fórmulas dónde la conseguimos? Y en fórmulas estadísticas, pero no sé exactamente cuál fórmula es. Creo Ajá, que muy bien. Era la inversa de la normal estándar. Exacto. Ajá, entonces vamos a fórmulas, insertar función, buscamos dentro de las funciones estadísticas y buscamos la función de la normal estándar, inversa de la normal estándar, que es lo que nos acaba de decir el compañero, ¿verdad? Vean que aquí en la descripción de la fórmula, cuando ustedes le dan clic, abajo les da el detalle, está la descripción, dice, devuelve el inverso de la distribución normal estándar acumulada, tiene media 0 y desviación estándar de 1. Entre paréntesis, vean que ustedes lo que tienen que poner es la probabilidad, ¿verdad? ¿Qué es esta probabilidad que tenemos aquí? El alfa. Alfa es una probabilidad, 1 menos alfa es una probabilidad. Ese es el área bajo la curva, ¿verdad? Estas probabilidades que tenemos aquí. Entonces, muy bien, le damos ahí, distribución normal estándar invertida, ¿verdad? Inversa de la normal estándar, le damos a aceptar y le indicamos aquí el valor de la probabilidad. En buena teoría tiene que dar lo mismo el Excel que la que yo saqué con la tabla. Exactamente, Debería dar igual. darles exactamente lo mismo o muy parecido, ¿verdad? Ahí por decimales, porque Excel trabaja con más decimales. Bueno, las compañeras que buscaron el área bajo la curva del lado derecho de la tabla, de la distribución, ¿verdad? Ahí están buscando 0.975, ¿verdad? Ajá. Y por eso el valor sale 1.96 positivo. Si yo lo busco con 0.025, entonces me sale 1.96 negativo, ¿verdad? Porque la distribución es simétrica. Lo que tengo que buscar es el valor de adentro de las tablas, digamos. Sí, vean que es el mismo valor, ¿verdad? Es este 1.96, este valor de aquí, 1.96, y este es 1.96. Es el mismo valor, solo lo que cambia es el 5 por el área bajo la curva que estoy determinando. Pero, como la fórmula tiene el valor al cuadrado, entonces no hay problema si lo ponen negativo o positivo, porque al final de cuentas es el mismo valor. ¿Sí queda un poco más claro? Más o menos. Más o menos, ¿qué no se entiende? Que por qué tengo que buscar menos alfa medios. O sea, ¿por qué es menos alfa medios? Tal vez creo que puede ser un menos poco alfa medios no, es alfa medios. No es negativo porque es un área bajo la curva, ¿verdad? Entonces, nosotros despejamos, ¿verdad? Pero entonces perjudican algo que yo lo ponga en positivo cuando da negativo. Digamos, a ustedes les da negativo. No hay problema si lo ponen positivo o negativo. Es que porque yo creo la que distribución... Perdón, profe. Sí, dígame. No, que yo creo que, digamos, no creo que importe mucho porque, digamos, por ejemplo, eso es porque es 95%, pero si fueran 93% que te digo, tanto por un lado por el otro me dan uno negativo y uno positivo. ¿Cierto? Exactamente. Ya no puedo. ¿Profe? Sí. Pero lo que nosotros buscamos es lo que está dentro del cuerpo, digamos. Es el 0,025, ¿verdad? Exacto. Ok, de hecho, pero ese número solamente está una vez, porque si lo buscamos en el otro lado no están, porque están para arriba del 0,5. No, porque el otro lado está el complemento de ese, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Sí, lo que pasa es que yo lo que no entendía era por qué había que buscar el 0,025 y no el 0,975. Esa era la duda que tenía.
porque ese tenía que buscar ese y no el de 97.0.95. Ajá, tenemos que buscar 0.025 porque la formulita lo que me da es alfa medios. ¿Verdad? Ok. Si usted ve la fórmula del cálculo del tamaño de la muestra, nosotros ocupamos z de alfa medios. Entonces, lo que ocupamos aquí es este valor, ¿verdad? El 0.025. Por eso es que nos da negativo. Pero como la distribución es simétrica, entonces lo mismo que está del lado positivo está con el complemento del área bajo la curva de este otro lado positivo, ¿verdad? No sé qué le pasó aquí a la compu y ya no puedo activar el lapicero. Pero bueno, ya les escribí ahí esto. Ok, profe, gracias. No sé si se... Pero entonces, digamos, en el lado izquierdo, En el lado izquierdo, sí. yo tengo que buscar, de hecho, tendría que buscar 0,975. Profe, Exacto. Sí, 0,975. Ya Que es puedo como el escribir, que no complemento, ¿no? podía escribir. Ajá. Exacto, que es el complemento del área bajo la curva. Aquí es 0.025. profe, entonces, digamos, en este caso usamos el negativo porque la fórmula así nos dice, digamos, z de alfa medios. Exacto, Como eso nos da el negativo, usamos el negativo por eso, digámoslo así. exactamente. El valor correspondiente a z de alfa medios es este. 1.96, ¿verdad? Ujú, ujú. Ok. Excel lo que nos pide es alfa, Ok, ok. que es la Gracias. probabilidad. Que entonces vean que la fórmula aquí lo que tiene es z de alfa medios. Entonces por eso es que estábamos haciendo esa distribución ahí, ¿verdad? En la pizarra. Esta que les compartí aquí para ubicar los valores de z. Entonces nos pasamos a Excel. Ok, entonces, siempre en el enunciado lo que me van a dar es la confianza. A partir de la confianza, yo despejo el valor de alfa, ¿verdad? Y trabajo con alfa medios. Si alguien quiere trabajar el lado positivo de la curva, ¿verdad? Vea que la fórmula me dice alfa medios, pero yo puedo trabajar z de 1 menos alfa medios, también, que es el complemento del área bajo la curva. Entonces yo puedo trabajar 0.25 o 1 menos 0.25, que sería 1 menos alfa medios. A ver si es cierto. Vamos aquí con las fórmulas. Fórmulas, insertar función, buscamos las funciones estadísticas, la normal estándar invertida, y dice que la probabilidad, aquí la probabilidad es 0.975, que voy a obtener el mismo valor, el 1.96, que ya es como conocido por la mayoría, ahí se los pongo con 2 decimales, del lado derecho de la curva, o sea, este mismo valor, pero positivo. Sí, profe, yo creo que es que yo lo estaba haciendo así, de hecho creo que siempre lo he calculado así, y lo que hacía era que el resultado, como son valores simétricos, entonces le ponía el negativo, o sea, aunque diera positivo, yo le ponía el negativo, era Sí. algo así, sí, sí. Aquí no hay problema, en intervalos de confianza y en tamaño de muestra no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en un intervalo de confianza yo sumo y resto el valor. Entonces, si está negativo el valor y tengo que restar, menos por menos me da más. Si está negativo el valor y tengo que sumar, más por menos me da menos. Entonces, al final, sumo y resto el mismo valor. Y si está positivo, pues es lo mismo, sumo y resto, ¿verdad? Entonces, en un intervalo de confianza no hay problema, porque yo tengo un valor inferior y uno superior, ¿verdad? Sumo y resto ese valor de z. En tamaño muestra tampoco hay problema si lo ponen negativo o lo ponen positivo. Lo único que sí tienen que tener muy en cuenta es que aquí dice alfa medios, ¿verdad? No dice alfa. Entonces tienen que tener cuidado con siempre hacer la mitad del alfa, ¿verdad? Entonces si la confianza me da 95, yo aquí lo que utilizo es
97.5. Entonces siempre despejen alfa y hacen alfa a la mitad. Entonces este valor, si lo manejan positivo o negativo, no hay problema porque la fórmula eleva el valor al cuadrado. ¿Estamos bien? Profe, sí, sí, no entendí eso, pero digamos, en cuanto a las tablas, por ejemplo, en este caso, el 0,025 sí está como exacto, entonces es fácil buscarlo porque está exacto, pero el 0,975 habría que buscar como lo que más se acerque. Sí, también ¿Cómo? es exacto, pero por eso les digo, la idea es utilizar Excel y no las tablas, ¿verdad? Vean que aquí está la formulita que estamos usando, que es la normal estándar invertida. Si ustedes lo ven en las tablas, le da 1.96, ¿verdad? El valor de Z, pero yo puedo ponerle aquí más decimales, ¿verdad? Entonces vea que 1.959996. Profe, ¿usted estaba grabando este ejercicio? Sí, está quedando grabado. Pero bien. Igual, profe, para ese intervalo de confianza podemos generalizar esos números ya, ¿no? Para esa confianza, pues. Ah, sí, si se los quieren aprender, se los pueden aprender. El problema es que yo les pongo aquí, digamos, 0.975 o 0.98. Entonces, la idea es buscar aquí, ¿verdad? Entonces, con 0.98, ¿cuánto me da alfa? ¿Verdad? 1 menos esto, este valor entre 2 y ya ahí me cambia todo. O En sea, cuanto a esos que son como, yo he visto que muchas veces sale como el 95% de confianza, entonces nada más lo usamos directamente. claro. Sí, si todo viene en 95, 90, 99, que son como los valores que más se usan, sí, si se los quieren aprender de memoria no hay problema, pero la idea es que ustedes puedan manejar cualquier nivel de confianza, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, que si yo pongo aquí 96, por ejemplo, entonces ya ese valor no me lo sé, entonces, ¿qué hago, verdad? Entonces, ven. Sí, correcto, profe, correcto. Ajá, ajá. Bueno, muy bien, entonces tenemos 95% de confianza, 5% de alfa, alfa medios, Z de 1.96. Entonces vamos a ubicar las formulitas. No nos dieron el tamaño de la población, no se saben cuántas bolsas se producen en esa empresa, ¿cierto? No. No, No, ok. no la dieron. Entonces, nada más trabajamos con estos tres elementos, la desviación estándar, la confianza y el error. Entonces sería Z de alfa medios por sigma, ¿verdad? Eso dividido entre el error de muestreo y eso elevado al cuadrado. No, lo voy a multiplicar aquí, pero ustedes pueden hacer la formulita de esto. No encuentro el simbolillo del cuadrado. Pero bueno, multiplican por sí mismo. Ya lo elevan al cuadrado. ¿Eso les dio? ¿Puedes volver a poner cómo se saca, profe, Sí, por perdón. favor? Siempre redondeamos hacia arriba el tamaño de la muestra. Así hubiera dado 22.01, va para arriba 23. De hecho, Profe, bueno, aquí, siempre es para arriba. ajá, de hecho aquí, ¿verdad? Vean que estamos probando el peso máximo que soportan las bolsas, ¿verdad? Entonces yo necesito sacar una muestra de 23 bolsas para determinar ese peso. Pero ¿qué pasa? Que las bolsas, y conforme les voy echando cositas y voy midiendo el peso, pues se van a romper algunas, ¿cierto? Entonces, uno lo que hace es aumentar siempre el tamaño de la muestra un poco más. Aquí lo que estamos haciendo, nada más para efectos de redondeo, siempre vamos a redondear para arriba en tamaño muestra. Aquí son bolsas, y como les digo, las bolsas se pueden romper y uno no debería hacer 23, sino tal vez hasta 30 o 35, ¿verdad? Inflar un poco más ese tamaño de muestra. Le atiendo su consulta. Si fueran personas, por ejemplo, ustedes saben que a veces uno manda un cuestionario en línea, bueno, ahora que es lo que más se utiliza, ¿verdad? Y si yo tengo que entrevistar 23 personas, ¿verdad? Porque aquí dice 22.12, pero necesito 23 al final de cuentas. ¿Qué pasa si alguien no quiere responder ese cuestionario? Ya no voy a tener las 23, sino 22 o 21 o 20 o menos, ¿verdad? Porque hay gente que simplemente vio el correo, le llegó y lo borró.
Entonces, uno siempre tiende a aumentar un poco el tamaño de la muestra, más o menos un 10% se estima lo que es la no respuesta. Aquí en el caso de las bolsas también, por el hecho de que estoy midiendo el peso máximo de las bolsas, ahí tengo que determinar ese tamaño de muestra y ojalá aumentarlo un poquitito más. Aquí para efectos del curso, digamos, efectos académicos, lo que vamos a hacer es redondear siempre hacia arriba. ¿Alguien iba a consultar algo? Sí, yo, profe. Sí. Es que no me quedó claro cómo sacó el N. El N lo que hicimos fue multiplicar el Z de alfa medios por sigma, de la desviación estándar, entre el error, que es la formulita que tenemos en la página 13. Y después lo elevamos al cuadrado, porque la fórmula tiene eso al cuadrado. Ah, ok. Ya ahí determinamos, ok, sí. Entonces esto lo que hice fue multiplicarlo por sí mismo. Ustedes lo multiplican por sí mismo o lo elevan al cuadrado. Y el N final se redondea porque no puede haber un 0, algo, una bolsa, por decirlo así. Exacto, exactamente. Ahí redondeamos siempre hacia arriba. Y por las razones que les comenté anteriormente. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Dice, en un segmento de población de 2.900 familias se desea determinar la media mensual de gastos en recreación. Se puede utilizar una confianza del 95% y un error de muestreo no mayor a 500 colones. Se sabe que la desviación estándar de la característica de una comunidad similar es de 9.500 colones. Calcule el tamaño de la muestra. Ok. ¿Cuál es la variable que estamos estimando? Gasto en recreación. Eso lo medimos con promedios o con proporciones. ¿Es una variable quali o quanti? Quanti. Cuantitativas. Y la medimos con promedios. Acá sí tenemos población total, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto dice que es? 2.900 familias. ¿Verdad? Que es la población, dice que hay 2.900 familias. Ok, vamos a trabajar la misma confianza. Ahorita la cambio para que vean lo que le pasa al ejercicio cuando cambiamos la confianza, ¿verdad? Para hacerlo diferente del anterior. Lo que hice fue copiar y pegar todo lo que tenía aquí para aprovechar las fórmulas, ¿verdad? Entonces, bueno, lo mismo, nos dan la confianza, el margen de error y la desviación estándar. Es una variable cuantitativa, entonces utilizamos la misma fórmula, pero además a esta fórmula le están agregando el dato del tamaño de la población, ¿verdad? Entonces ahí vamos a hacer factor de corrección por finitud. Entonces el Z es el mismo, ¿ya? Aquí entonces tenemos, en la fórmula dice Z de alfa medios por sigma entre D. Y eso al cuadrado, ¿verdad? Les dio esto, 1386, 87, digamos, redondeado. Sí, profe. Sí, profe. Ok, vean que ahí yo no estoy considerando el tamaño de la población, simplemente estoy considerando la confianza, ¿verdad? Con el valor de Z asociado a esa confianza, la desviación estándar y el error. ¿Dónde meto este valor de la población? Entonces, si ustedes se fijan en las fórmulas, ahí lo que hacen es el n sub 0 o este n, digamos, que estoy calculando aquí, es como un n preliminar, digamos, si la población fuera infinita. Entonces, si yo no conociera este dato, tengo que entrevistar a 1.387 familias para ver cuánto gastan más o menos en recreación, ¿verdad? Pero como tenemos el dato del tamaño de la población, entonces vamos a hacer esa corrección por finitud. Entonces, la fórmula dice que es n sub 0, ¿verdad? El n que calculamos ahí, entre 1 más n sub 0 entre n mayúscula, tamaño de la población. Profe, en F sub 0 es lo que sacamos, lo que hicimos la vez pasada. Exacto. Ok. Ajá. Igual, siempre redondeando hacia arriba. Exacto.
Sí, entonces, vamos a hacer un breve resumen de lo que hicimos aquí. Tenemos una variable que es cuantitativa, nos dan los datos de la confianza, la desviación estándar y el error. A partir de la confianza saco el valor de Z, ¿verdad? Con la formulita de la normal estándar invertida. Y una vez que tengo el cálculo para población infinita, hago la corrección por finitud, ¿verdad? Porque me dan el dato del tamaño de la población. De igual manera, si alguien lo quiere hacer directamente con esta fórmula de cálculo que está aquí, lo puede hacer directamente, ¿verdad? Toda la división. Yo lo que hice fue hacer primero esta parte de aquí, ¿verdad? Para población infinita, y después me traje ese resultado y lo metí en esta fórmula, ¿verdad? De 1 entre, perdón, n sub 0, entre 1 más n sub 0 entre n mayúsculo. Entonces, vean que si yo no tuviera el dato de la población, yo tengo que entrevistar a 1.387 familias. Pero como conozco este dato, entonces la muestra se reduce en 939, ¿verdad? O sea, ya no tengo que entrevistar 1.387, sino que ahora entrevisto a 939 familias. ¿Qué pasa si la población fuera pequeña, verdad? Más pequeña. Digamos, vean lo que me dio aquí, 1.386. Pero ¿qué pasa si yo tengo nada más, no sé, 1.200 personas? Ya esto no aplica, está muy raro, ¿verdad? Y si yo solo tengo, mi población es de 1.200 familias en ese sector o en ese distrito o segmento de la población que estoy entrevistando, solo tengo 1.200 y me da 1.300, hay algo que anda mal, ¿verdad? Entonces vean que aquí se corrige y entonces ya no son 1.300, sino que son 645, ¿verdad? De estas 1.200. Entonces, siempre que tengamos el dato del tamaño de la población, hacemos la corrección por finitud. Y lo otro que les iba a mencionar aquí es el intervalo de confianza. ¿Qué pasa si yo bajo la confianza? En vez de 95 pongo 90. ¿El tamaño de la muestra sería mayor o menor? Menor no. Es menos la confianza. Entonces el tamaño de la muestra debería ser menor. Si aumento la confianza, ya no quiero 90, ahora quiero 99. Quiero estar 99% segura de que la estimación que yo estoy haciendo del gasto promedio en recreación de las familias es el valor estimado que tengo por ahí, ¿verdad? O que voy a estimar de acuerdo a ese tamaño de muestra. Entonces, si fuera 99, ¿qué le pasa al tamaño de la muestra? Entre más confianza, Grande. Mayor la muestra. aumenta. Grande. Exacto, aumenta el tamaño de la muestra, ¿verdad? Porque tengo que tener mayor seguridad de que el valor que voy a estimar va a estar incluido, ¿verdad? En ese intervalo que al final de cuentas vamos a calcular un intervalo de confianza para hacer la estimación de este valor, ¿verdad? Con ese margen de error, con esos 500 colones de diferencia, ¿verdad? Que ya 500 colones es como nada, pero bueno, ahí no sé cuánto puede gastar una familia en recreación, bueno, dependiendo del tamaño de la familia también. Pero ustedes, no sé, si se van a la playa, hay una salita a la playa que puede costar unos 50, 70 mil colones. ¿Qué, profe? Perdón. Una salita a Sí, la por playa. ahí. Y profe, es que depende a qué Sí, playa, es que sí, y a dónde vaya si también. si se queda o si vaya por vuelta, Sí, exacto. todo depende. Sí, Pero sí, sí, digamos que 50.000 pesos entre el almuerzo, la gasolina y... sí, hay muchos factores ahí que intervienen. Ese es el error, ¿verdad? Ese error de muestreo es cuánto es lo máximo que va a permitir que varíe el valor estimado. Yo entiendo que hay muchas diferencias, ¿verdad? Y hay que delimitar ahí la zona, como dice la compañera, bueno, si va de un día para otro, si va ahí de ida y vuelta, más o menos, ¿verdad? Para tener un estimado de lo que cuesta el lugar donde se va a quedar. O bueno, dependiendo aquí, es que es como muy amplio, ¿verdad? Para dice gastos en recreación también. Y a mí es que Profe, entonces, me gusta a mucho la mayor, playa. Entonces yo digo la playa, ¿verdad? Pero igual para alguien puede ser la montaña, puede ser ir a un parque o a unas piscinas o algo así, ¿verdad? ¿Qué iba a decir el compañero? sí, perdón, a No se mayor preocupe. tamaño de confianza es mayor el tamaño del n sub 0, entonces. Claro. Igual con el error, ¿verdad? Si yo empiezo a disminuir el error, necesito mayor precisión en el valor estimado
entonces el tamaño de la muestra va a aumentar. Ok. Ujú. Bueno, dejémoslo como lo teníamos con 0.95. Este último vamos a cambiarlo. Este para que les quede igual a como está en la presentación, lo voy a dejar en 939 con 95% de confianza. Ok, vamos otra vez a la presentación. Hace una pregunta, para estos no es necesario darle como algún tipo de interpretación o respuesta como en los anteriores. No, sí, en esto no requiere de interpretación porque es un cálculo del tamaño de la muestra y cuántas personas perfecto. quiere entrevistar para poder estimar el gasto en recreación, ¿verdad? Entonces no tiene como mucho sentido aquí la interpretación, ¿verdad? O cuántas bolsas tiene que necesita o requiere para poder determinar el peso máximo, ¿verdad? Entonces, el peso, la cantidad de bolsas que necesita para determinar el peso máximo que soportan las mismas es de, ¿verdad? 23, pero no, esto no requiere interpretación, eso lo cálculo el tamaño de la muestra. Lo que sí requiere interpretación es el intervalo de confianza, eso sí. Ok, lo mismo, entonces, traten de hacerlo ustedes solitos, a ver cómo les va. La desviación estándar para una variable cualitativa es raíz de P por Q, ¿verdad? Raíz de P por Q. Ok. ¿Cuánto es P? Porque Q es 1 menos P, ¿verdad? Si yo tengo P, puedo sacar Q, que Q es igual a 1 menos P. Eso todos lo saben, ¿verdad? P es la probabilidad de éxito, Q es la probabilidad de fracaso o el complemento de probabilidad de éxito. Entonces, ¿cuánto es P? Si no me dicen cuánto es P, asumo que era 0,5. Ajá, ¿de dónde sacamos ese 0,5? ¿Del error demostrado? No, No sé, ni idea. son valores independientes. Todos estos son valores independientes. La confianza nada tiene que ver con el error, nada tiene que ver con la desviación estándar. Todos son independientes. Vamos a ver, aquí creo que un compañero el que me dijo que sembraba, ¿verdad? Nadie más siembra. Sí, eso creo. El de café. Son 40. Y puño, un 2%, vea qué chiquitito. Bueno, voy a suponer que es el 10% que siembra, ¿verdad? Entonces, si aquí es 10, aquí sería 90. 90, ¿verdad? Es el complemento. Entonces, ustedes me están diciendo aquí, bueno, aquí voy a hacer la variancia, que sería P por Q, y la desviación es la raíz de P por Q, ¿cierto? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la variancia. Correcto. Entonces, vamos a hacer aquí P por Q. Entonces, vamos a ver esto. Eso me da eso, ¿verdad? Punto 1 por punto 9 me da 0.09. Y aquí le hacemos la raíz. P por Q. Voy a hacer el ejercicio y ahorita les doy un chancecito para que lo copien, para que me pongan atención aquí un momentito. Aquí estoy asumiendo que el 10% de las personas siembran, ¿ya? Y tengo una variancia de 0.09, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si el 20% siembra? El 80% no siembra. Exacto, y entonces la variancia sería 0.16. Ahora, no sé si es el 20 o tal vez es el 30% el que siembra. El 70% no siembra y eso sería una variancia de 0.21. Si el 40% sembrara, de 0.24, yo voy a poner 0.5. Había una nota ahí al puro final del ejercicio, como algo entre paréntesis. Creo que decía que no se conocen las proporciones, creo que es lo que dice. Exacto, no se tiene ninguna idea de la proporción de personas que siembran. Ajá. Porque si tuvieran alguna idea, nos dan el dato de la P y ya nosotros averiguamos Q, multiplicamos, sacamos la raíz y listo, ya tenemos la desviación estándar. Si yo sigo aquí, bueno, ya no es el 50% de las personas, sino que es el 60%. Otra vez, sí, el 70, o el 80, o el 90%. Ya, bueno, vean que aquí los valores se vuelven a repetir. ¿Cuál es el valor de variancia máxima que existe? Cuando P vale ¿cuánto?
0,5. Mitad y mitad. Exacto, eso que mencionó ahora el compañero. Entonces, cuando P vale 0.1, que es el 10% de las personas que siembran, y la varianza es 0.9. Y así con todas, ¿verdad? Si vale 0.2, 16, 21, 24. Cuando P llega a 0.5, la variancia es 0.25. Eso es lo que se llama variancia máxima, que es cuando P vale 0.25, Q, perdón, cuando P vale 0.5, Q vale 0.5, ¿verdad? Que es 1 menos P y la variancia es 0.25. Eso es lo que se conoce como variancia máxima. Entonces, en un enunciado, cuando ustedes no les dicen la P, ¿verdad? Cuando no se tiene ninguna idea de la proporción de lo que yo estoy estimando, entonces yo puedo asumir variancia máxima, que es cuando la P vale 0.5. Vean que aquí se repiten otra vez los valores. Uno es el complemento del otro, 0.21, 0.16. Lo que voy cambiando aquí el P y el Q. Entonces aquí vamos a poner que la desviación estándar, ¿ya? Si es esto, aquí variancia máxima, y aquí sacamos la raíz de P por Q. Es lo que tenemos ahí en la formulita. Entonces raíz de P por Q, 0.5. Y ya tenemos ahí, bueno, vean que yo lo que hice fue copiar y pegar las fórmulas, entonces es más fácil porque ya tengo aquí referenciados los valores, nada más revisamos que está haciendo todo bien Excel, ¿verdad? Entonces revisemos, teníamos 96% de confianza, al ingresarlo aquí a 1 menos alfa, determino alfa, lo tengo referenciado, 1 menos, valor de arriba para despejar alfa, aquí es alfa medios, y aquí es la normal estándar invertida con la probabilidad que estoy utilizando, que es 0.02, que es alfa medios. Utilizo ese valor, lo coloco aquí, ¿verdad? Este de Z de alfa medios. Multiplico por la desviación estándar. Tengan cuidado aquí, que es, por eso se los puse aquí en rojo, desviación estándar, ¿verdad? Es este valor de aquí. La desviación es la raíz cuadrada de la variancia. Entonces, si les dicen utilice variancia máxima, tienen que utilizar aquí en la desviación 0.50. Entonces ponemos el valor de la desviación, el error de muestreo que nos están dando para esta proporción, no quieren que varíe más de 0.05. Y aquí tenemos el tamaño de la muestra. Hacemos la corrección por finitud, ¿verdad? Que era de 3.500, la población que nos dieron. N final con N finito, ¿verdad? Con tamaño de la población finito. Y eso ¿Me nos puede da repetir por qué se hacía eso? 377. ¿Qué cosa? Lo de n final con n finita. Ajá, aquí lo que estoy haciendo es este valor que está aquí, que era el n sub 0, que solo toma en cuenta. Este valor solamente está tomando en cuenta el z, el sigma y el d. O sea, esta fórmula de aquí es para n infinito. N, tamaño de muestra con población infinita. Okay. Y es Profe, de aquí abajo, perdón, pues nada más para terminarle aquí a la compañera, este de aquí abajo lo que hace es tomar en cuenta el tamaño de la población. Ah, ok, gracias. Mucho gusto. Ahora sí, el compañero. sí, en las fórmulas se usa la que está al lado izquierdo porque se conoce la población. En las fórmulas se usa la que está al lado izquierdo, porque, sí, porque la población es infinita, y utilizamos las de aquí abajo, que son para proporciones. Ok. ¿Qué más?